lo que es una vaca. Entonces, digo, no sé, semana, interesante, mira, porque fuera, pica lo que era una vaca. Entonces, a ver, el mundo, la vaca es un animal mamífero, cuadrúpedo, de sangre caliente, que da tanta. Y coge un poste y dijo, señores, esto es una vaca. Lo que habéis hecho es esto, o sea, es una paella, muchísimas gracias. Entonces me han dicho patología del hombro y como la geografía es la historia, la anatomía es la patología, igual que la anatomía. Entonces nos vais a librar un pequeño repaso para entender un poquito dónde ocurre todos estos problemas. El hombro. Sí, bueno, ahí. Perfecto. El hombro es un complejo, de hecho se llama complejo articular del hombro, porque están incluidas varias articulaciones, que todos recordamos, el lumbar, el croniocoideo, el esternoclavicular. Todas estas tres articulaciones participan en los movimientos del hombro. Y una segunda articulación, que no tiene las características habituales, que es la escápula torácica, que es el desplazamiento de las escápulas sobre todas. Para sorpresa y recordatorio, recordamos que tanto la esternoclavicular como la croniocoidecular son articulaciones que tienen disco o menisco, o sea, fibrocartílago, se podría decir cualquier rodilla, que tienen una sobrecarga extraordinaria. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno habla del hombro siempre se acuerda del abdominal y se olvida del resto. Y la patología croniocoidecular es frecuentísima y genera muchas dolencias a nivel del hombro y pasan desapercibidas. Y la solución es también muy práctica. Cuando hablamos de movimientos, como hemos visto antes, hay que mover la orden motora, la vía piramidal, por supuesto, no obstante intervienen una serie de músculos. Y estos son manguitos rotadores, estos cuatro últimos, el supra, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, que van en aquella dirección del músculo. Y finalmente el deltoides, que también participa en la movilidad del hombro. De frente, aquí lo que llama, lo que quiero trasladar es esto que ven aquí. Es que si nosotros retiramos el húmero, la cabeza humeral, vemos la cavidad pleuroidea que es bien pequeñita. Es bien pequeñita, para una articulación que se mueve mucho. Entonces hay riesgo siempre de pulsaciones. Para que no las haya lo que hay es un gran aparato tecnológico alrededor. De hecho, el mambito rotor, los grandes importantes es mantener la articulación estable. Una alteración de 3 milímetros de cualquiera de los tendones va a provocar una inestabilidad articular. Por lo tanto, nosotros movemos muy bien, gracias a que esta articulación es asincrónica en cuanto a las caídas articulares de la cabeza humeral, 2 tercios, entre eso es muy pequeñito. Alrededor hay glenoides, hay un fibrocartílago que aumenta la superficie, pero lo más importante es que hay alrededor la cápsula y los tendones. Y lo que se llama la atención es esto que recuerdan aquí arriba. Aquí arriba que esto es un desfiladero, esto es un lugar crítico, y como lugar crítico ahí acontece el 80% de todo. Hay hueso, un fuerte ligamento que une la coracoides con la cronio y luego también. Por lo tanto, lo que va a pasar, que viene de allí hacia afuera, de media hacia lateral, el tendón, el músculo supraespinoso. Como entenderán, eso es un lugar crítico, y para que en un lugar crítico lo que tiene nuestro organismo es esto que ven aquí abajo, que es la bolsa sinovial. Una bolsa que facilita y disminuye la fricción. De hecho, en aquella imagen de necropsia que ven allí, se le introdujo esto, resina de color verde. Que tienen que creer es de color verde. Y vemos lo enorme que es que puede aumentar muchísimo de tamaño. Y lo que se trata es que justo disminuye la fricción. Pero también se ve por anterior, porque se comunica con todas las bolsas. De hecho, este bultoma es la bolsa sueltoidea, que en muchas ocasiones también se inflama, la pinchamos y cambiamos. En definitiva, que hay mecanismos críticos, como este que ven ahí de largo, cuadrocóptero, que también hay mecanismos que facilitan la disminución de fricción, como es la bolsa sueltoidea. Esto es lo más frecuente. Y como es lo más frecuente, vamos a olvidar lo menos frecuente. Vuelvo a decir que sin dolor en el hombro, el individuo puede moverlo activamente y pasivamente. Ese dolor del hombro es referido, por lo tanto, no es el problema del hombro. Vamos a ver las causas de que cuando uno le dice al paciente levante el brazo, pues el dolor o le duele, o lo limita, tanto movimientos activos como pasivos. Entonces el problema sí que está en repito, si le duele uno al hombro que se lo mueve activamente, significa que es un dolor referido, o sea, referido se da la base de
nos olvidamos. Y aquí en estas 7 causas, las más importantes son las 7 primeras y la última, no olvidarlas tampoco porque puede aparecer los dolores, los síndromes locos-regionales que antes llamaban distrofias sondánico-reflejas. Pues arriba, empezando desde la crónica vehicular que siempre nos olvidamos, que son monitorado, que es lo más frecuente con diferencia de los resultados de los músculos que hemos comentado. Bursitis, que vienen asociadas muy frecuentemente, lesiones de la porción larga de bíceps, el hombro congelado, etc. Esto supone el 70% de la patología. Si lo dominamos, somos buenos en el 70% de la atención a los pacientes. Es la causa de las más frecuentes y la causa frecuente es pequeños movimientos repetidos. Por ejemplo, andar con un ratón. Un movimiento del ratón, si ustedes se fijan que ponen la mano aquí o ponen un electrodo, este pequeñito movimiento repercute directamente a nivel de la articulación renal del hombro. Entonces, esto es como la tortura china, gota, 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 hasta tocar una tendina. Esto es muy frecuente, la causa más frecuente. Segundo, contamos con una condición desfavorable, que esa es el desfiladero con el mercado crítico. Además, añadimos que hay una muy mala vascularización a nivel de la inserción del tendón de la endoscopía. Y luego, si a mayores hay problemas de cristales que aumentan, dificultan el paso en ese espacio y el rozamiento, eso es una causa de todos estos son múltiples factores que van a provocar la hipertrofia del manguito rotador. ¿Cómo lo exploramos? Puntos a mañana, el lugar que tocamos es esto, le decimos a los pacientes que levanten y entiendan que cuando hay una separación de 80, más o menos 80-90 grados, el tortípero, que se tiene que ya haber introducido todo el supraespinoso dentro, puede rascar en la parte inferior de la próstata, ese desfiladero consultado, provoca dolor, limitación y lo que conocemos nosotros como algo doloroso. Hay buena limitación estos 80 grados, pero después ya hay una gran dificultad. Eso es patología de ese nivel, como hemos visto. Para palpar la posición del bíceps, dentro de la posición del bíceps, nos situamos en la parte posterior del paciente, como allí, hacemos un movimiento de rotación interno y externo, localizamos el troquíter justo en el medio, que es un valle, montaña, valle, perdón, montaña, valle, montaña, justo en el medio está el centro. Si apretamos y duele, lo que tiene el paciente es una tendinopatía de los temporales. Y esto, fíjense, es una maniobra muy sencilla y casi exclusivo de los problemas acromioclavículares. Insisto, es muy frecuente en cualquier persona que haya movimientos repetidos del brazo. Es un dolor muy selectivo en la acromioclavícula, que lo vemos porque la clavícula siempre está un poco por encima del acromio, por lo tanto se nota como una escalera, aprieta y duele, y es este movimiento. Esto es una flexión forzada por el brazo extendido. Si eso duele, eso es de la acromioclavícula. Entonces, pues hay que insistir en los problemas de esa patología. Solamente para recordar el movimiento del brazo, se interviene el manguito rotador, como hemos comentado, hay una separación hasta 80-90 grados entre participan estos tendones, estos músculos, el supra y el espinoso inicialmente, que lo que hacen es ascender el hombro, el brazo, para fijarlo, y luego posteriormente a 80 grados lo que hace es, gracias al movimiento de la escápula, con la articulación escapulotorácica que hemos comentado. Cuando avanzamos, ponemos la parte posterior, cogemos el ángulo de escápula y le decimos al paciente que haga una separación del brazo. Si nosotros vemos que todo el movimiento es porque se desplaza la escápula, el diagnóstico está claro. Es una capsulitis total, llamada, vamos a llamarlo hombro congelado. Es un hombro congelado, que puede ser por causas intraarticulares o perarticulares, pero es un hombro congelado. Causas frecuentes, porque luego nos apoyamos en pruebas de complementarias. Vean ustedes en esta imagen que se ve un buen espacio que hemos comentado anteriormente, pero hay una clasificación. Porque no hay ahora mucho, pero sin embargo, a la izquierda ven ustedes que hay una disminución importante del espacio. Eso casi con seguridad es que este paciente tiene una rotura del manguito rotador en principio y del supraespinoso. Nos apoyamos también con la ecografía, que también nos ayuda muchísimo. Esto es normal dentro de la relación. Para que dices, la montaña, el valle de la montaña, es el troquín, el valle, la correa cipita, la hipotita, y vemos aquí el tendón en su sitio, y esto es un longitudinal, esto es una rosca, vemos una estructura rigurosamente normal, este paciente paciente, este es normal. Sin embargo, si vemos este paciente que tiene además, en la correa cipita, vemos un halo anecoico a su alrededor. Esto tiene una cerosinitis, tiene un derrame.
este derrame busca nivel, posiblemente el problema lo tenga arriba y como el líquido está más abajo, pues estamos en un grado inferior, pues deja de tener una rotura, porque hay una conjuntivitis de la vaina del tendón. Aquí también lo vemos en esta imagen, en el tendón, y vean esa estructura hipocogénica, es un derrame. Pero fíjense en este, es totalmente diferente de la estructura del tendón anterior, rigurosamente normal, pero aquí está deshilachado. Esto es una tendinitis propia del tendón rotacional de bíceps con una zona necrótica, una tendinosis. Por tanto, la exploración y la ecografía en este sentido es muy valiosa. Este es el tendón del músculo escapular, que cuando hacemos una rotación externa aflora, lo vemos que va a atropir, y fíjense ustedes esa zona que hay en la parte superior, que es una calcificación muy frecuente. La aparición de calcificaciones es un medio de reparación que tienen los tendones, y que aparezcan no quiere decir que sea un problema. Es como si fuese una cicatriz. A veces dan problemas, pero la existencia de la misma no tiene por qué dar problemas. Cuando uno dice, es que tiene una calcificación en la terminación de su papel, no pasa nada, o sin pasar. Pero en principio la existencia de la misma no tiene por qué ser problema. Importante, sí que me gustaría ver, fíjense, esto es un vídeo normal, vean la articulación acromioclavicular, la clavícula, esta es la acromio, vean ustedes aquí, y fíjense ustedes la gran cantidad de volumen anecoico. Esto es un derrame en la articulación acromioclavicular, esto es muy doloroso, es un dolor puntual y por la maniobra que les había comentado para reforzar. Esto es una simple infiltración a ese nivel, pueden solucionarse, y sigan nuestros colegas que no todos los operan muy bien. Roturas es otra causa frecuente. Para recordar, a partir de los 30 años, cosa que no veo nadie por aquí, por encima, empieza a generar un tendón, los tendones de la columna cervical. A partir de los 50 años, insisto que no veo nadie por aquí, el 10% de la población va a tener una rotura total de uno de los tendones, y no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque son muchos los tendones que participan y finalmente el dental. Por tanto, una persona puede tener habilidades y ningún tipo de incapacidad con alguna rotura de alguno de los tendones. Insisto, geográficamente un 10% de la población mayor de 50 años tiene una rotura y no pasa nada. Estoy tomando pan, volver, se lo diagnostica, entonces ya es una preocupación para ellos. Por tanto, es mejor no decir lo que sí. Es fácil y es muy bien. La cabeza, esto es un transversal, digamos que este se lo llama el signo de la rueda pinchada, tiene que ser convexa en su parte superior, y fíjense cómo donde está la flecha mayor, como hay, vuelve a aparecer. Esto es muy claro, es muy frecuente, insisto, y todo depende, siempre hay que conciliar lo que señala el paciente con lo que encuentra el paciente. Aquí ya no vemos ni tendón, esta es una rotura total. Insisto, es muy frecuente en personas mayores y no hay que tocar nada. Es más, las reparaciones quirúrgicas, si se hacen, es bueno hacerlas en personas jóvenes. ¿Por qué razón? Porque el tendón está vivo, se puede reparar, se puede estimular la angiogénesis. A partir de los 50 años es muy difícil reparar porque los colegas cuando tienen corta cada vez están rompiendo más. Por lo tanto, es importante jóvenes y pronto. Y tampoco no nada más, que ha ocurrido, pero puede tener una vida totalmente independiente de este paciente. Roturas parciales. Lamento por la calidad, pero esto es una intertendinosa. Dentro del tendón hay pequeñas roturas parciales, también es importante. ¿Qué es lo que ocurre? En estos pacientes lo que hay que hacer es contratar una rotura y evitar que haga un movimiento de levantar la mano sobre la cabeza. Si quieren trabajar a una altura, lo que tienen que hacer es utilizar una escalera, una banqueta para que trabajar siempre a la altura del punta. Porque, como hemos visto al principio de todo, cuando se separan más de 80-90 grados, ese espacio subacromial disminuye. Si un tendón ya está sufriendo, va a sufrir mucho más, y es como que tiene una herida que está metiendo dedo, no cicatriz. Es importante para, a nivel de recomendaciones, el tipo de actividades que se deben hacer. Bursa, aquí es enorme, en la parte superior, pero bueno, ven ustedes como la bolsa. Esto es frecuente. Es muy frecuente en deportistas que se dediquen al tenis, al pádel, a la natación, también. ¿Por qué razón? Porque este movimiento repetitivo de elevación del brazo que provoca un engrosamiento, y como dice el otro, el que tuvo retuvo. Es decir, que un profesional que en su adolescencia haya hecho ese tipo de actividad, en su vida adulta va a tener una bolsa subacromial muy
lo sabe, que era aquello de correr que dimos inmediatamente. La lista aumentada, cuando marques más de 1 milímetro, 2 milímetros, nosotros lo consideramos patológico. Vean ustedes la misma imagen, fíjense, pues esta es la bolsa que tengo ahí, la bolsa que está muy aumentado de tamaño, esto se puede pinchar del nariz y disminuir el dolor. Normalmente esto viene asociado a tendinopatías, a todo, no hay un sitio solo a tendinitis, a todo el mercado. Calcificaciones son muy frecuentes y últimamente pues hay dos cosas. Esta era asintomática, vean que no deja pasar los ecos, esta es grande, y se puede hacer o lavar, pues, se instala suelo salino y se deshacen, o también por ultrasonidos también se pueden deshacer, y si no, finalmente se pueden reparar quirúrgicamente. Más calcificaciones en este sentido. Y para finalizar un poquito la actitud que solemos tener con este paciente que duele. Una vez descartado patología referida, lo que hacemos es, si no tiene mucha limitación, analgésicos, antiinflamatorios, en ocasión amitriptilina también, o si en caso de ansiedad, etc. Si no mejora, pues hacer la radiología para ver si hay una causa que lo justifique. Si no mejora con fisioterapia y ya más de 2 meses no somos capaces de resolver esta situación, la patología que nos puede ir ayudando a hacer toda la planificación guiada, o ya finalmente, si esto no se resuelve en 4 meses o así, pues nuestros cirujanos nos pueden echar una mano. Muchísimas gracias por su atención. Cuando se sabe una cosa y tiene capacidad docente, hace las cosas difíciles, parece muy fácil. Yo les cuento para que una persona médico que esto es una fuente de discusión continua y que nos hace sudar el hombro y la patología del manguito rodador. Yo que lo tengo roto. No llevo los 30, pero me los 29. Si queréis hacer una pregunta, encantado, y si no me vais a disculpar porque tengo ahí otro Beatriz en el programa.